Estamos grabando, familia, bienvenidos a este nuevo capítulo del Club del Fracaso oficial. Recuerda que nos pueden seguir en YouTube, es más, ahí yo les dejaría, ahí está, para que se vayan escribiendo, Club del Fracaso oficial. Vamos progresión. Sí, Club del Fracaso oficial, y por favor activen la campanita para que las notificaciones les lleguen cada vez que montamos un video. Cuando montamos un video, no tenemos ni idea cuando montamos un video, pero la idea es que ustedes digan, ve, montaron un video, y entonces lo vean. Hoy tenemos a dos invitados que ustedes no saben quiénes son. No. Esa es sorpresa. Anúncienos. Que ustedes... ¿Qué hay debajo? Dice. Sí. Ah, sí. Entonces, ¿y cómo hacemos para tapar? No se puede tapar, pues, madre. Bueno, en fin, se nos tiramos una sorpresa. Que adivinen cuál es Maestro Lin y cuál es Chinome. Aquí está Chinome y Maestro Lin. Estos porque son tan inmaduros. Uy, no. Buenas noches a todas las personas que nos hacemos para adelante, ven. para adelante para que lo No, y yo porque yo aquí estoy cómodo, no me voy a ir para allá porque me duele una pata. No, mentiras. Buenas noches a toda la gente que nos está acompañando, que nos está viendo en esta grabación. Como pueden ver, ya cambiamos la silletería. Exacto. Por ejemplo, ya tenemos, mire, esta es mi casa, y pues ya nos encontramos estas sillas por allí que las iban a botar, y dijimos, no sirve para estar un poco más cómodos, entonces, pero ya tenemos sillas nuevas. Hola, ¿qué tal, fracasados? Soy el Maestro Lin, y nuevamente con todos ustedes aquí en contacto. Muchas gracias a todos por seguirnos en YouTube. No se les olvide suscribirse. Usted me ha dicho, Maestro Lin, que iba a hacer un himno a los fracasados. Ah, sí. ¿Cómo era? No lo he terminado. A ver, empieza y lo improvisamos. 1, 2, 3, 4. Entonemos un himno al fracaso, con Chinome, con Yerma y con Lin. Y así todos juntos podremos del fracaso hacer un festín. Muy bien. Está muy improvisado. El tema de hoy es necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo, lo que dijo la gallina viuda, necesito apoyo. ¿Por qué necesitamos apoyo, Chinome? Necesitamos apoyo porque... No, hoy hay un tema muy bonito. Antes de decir por qué necesitamos apoyo, pues necesitamos apoyo por todo. Aquí las sillas nuevas no me dejan de meter las patas. La comida fue fiada. Fue fiada. Bailando. No, solo tenemos un micrófono. Sí. Solo tenemos micrófono. Las otras veces habíamos tomado cerveza, ahorita nos tocó agua. Agüita. Está difícil esto. Ayúdenos, que está difícil esto. Pero... Necesitamos un enfermero. Necesitamos apoyo de un enfermero urgente. Ay, mi madre, lo que hace la... Es que ahorita estaba haciendo nebulizaciones y hasta ahora dio el gas. Esos se salen los gases por todos lados. Ay, Dios mío. Paré un taxi de los nuevos con una fuga de gas. Ay, bendito Dios, la fuga de gas fue por arriba. Ay, bendito sea el Señor. Perdonen, qué pena con usted. Por favor, hable otro. Venga, maestro, estamos hablando de necesitamos apoyo, porque las historias de hoy son historias de... Necesitamos apoyo gracias a nuestro invitado. Pues me pusiste el invitado el día de hoy. Que pase el invitado. Que pase el invitado. Ahí está. Bien, el invitado, mire. Necesitamos apoyos. ¿Él quién es? Nada más ni nada menos, ¿ya lo reconocieron? Sí, ese señor es el de Kentucky Fried Chicken. Exactamente, sí, es el reconocidísimo KFC que llaman, ¿no? Coronel Sanders, sí, KFC. El Coronel Sanders, sí señor. Su nombre verdadero, Harlan David Sanders. Nacido el 9 de septiembre de 1890, murió diciembre de 1980. O sea, ese man nació en 1890. 1890, ¿no? O sea que el man duró ¿cuánto tiempo? Como unos 80 años por ahí. Murió a los 90 años. 90 años. Murió 9 de septiembre de 1900, prácticamente para estos días cumplió su onomástico, ¿no? Yo no tengo los datos que su merced tiene, pero tengo entendido que fue un man que
toda la vida fracasó. Sí, se me todo fracasó. en todo lo que hizo, fracasaba. O sea, me he dicho, el man, la única vez que se excitó se desmayó. Una vaina pin. Pero el man llega ya siendo un señor ya de la edad de Germain, ya viejito. Y logra una coronada, ¿cierto? Sí, Sí, exactamente. Su primer fracaso y su primer golpe duro fue a los 5 años. Murió su Se papá. cayó del triciclo. Y se dio en la jeta ahí. Que a los 5 años, ¿qué, perdón? A los 5 años murió el papá del coronel Sanders. ok. Y él, al ser el mayor, tuvo que hacerse cargo de sus hermanos. Y ahí vienen las historias que estábamos hablando hace un rato con el máster, antes de arrancar esa transmisión, de que uno nunca sabe, todo lo que uno haga en la vida siempre va a servir para algo. Y él se convirtió en el cocinero de su familia. Él cocinaba para todo, era una familia numerosa. O sea y él que yo voy cocinaba. bien, a mí aquí me toca hacer el aseo, cocinar, lavar la Va ropa. bien, va bien. Cuando Voy menos bien, bien voy se le bien. sale Voy su para trabajo. Coronel Sanders que me las pelo. Pero para el servicio doméstico, que le salga un trabajo. El man fue coronel de verdad. O le decían coronel por. No, parece que el man sí fue de la reserva de Estados Unidos. No, resulta que No. él él creció con su familia, Con mi fue familia. cabeza de hogar. Se reprodujo y murió. Estuvo. Listo, esa fue la historia, gracias al coronel. ¿Cómo así? No, él creció y a la mamá a los 13 años, cuando él tenía 12 años, se dio una segunda oportunidad, consiguió un man, otro man, sí, sí. Otro señor. machuquis ahí bien bacano. Machuqui, sí. Ahí ya la señora Le ya tantos refrescara años, la- que le que quita, que la araña ya tanto revolcara. Sí, ya tanto, 7 años ya señora viuda. No. Entonces, ella se buscó Ojalá, un ¿no? man, pero resulta que el tipo que se consiguió era muy maltratador. Y le daba unas pelas a los chinos. Se le y- pegó. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Madre. Y entonces él decidió volarse de la casa a los 13 años. Él trabajó como en un barco, trabajó de timonel en un barco. Y ahí conoció a unos amigos que lo convencieron de que la mejor opción de la vida era irse para la guerra. Pero tenía 13 años apenas. Y entonces dijo, ¿cómo así? Yo no sirvo para la guerra todavía. Y Como falsificaron. el man hablaba El man Sí, era objeto, pero el en man. inglés, pero en inglés. Ah, en inglés. En Kentucky ¡Hágale, hablan- Warren! I know go war. Entonces el otro le dijo, tú, May. O sea, todo bien. Ah, que todo Que bien. Sí, falsification papers. Y falsificaron los papeles y lo hicieron pasar de 18 años. Ah, teniendo 13 años, 13 le hicieron años. pasar de 18. Sí. Lo que pasa es que el muchacho tenía como esa visión de que él tenía un propósito en la vida. Sí. Ok. Lo que pasa es que la vida misma le respondía era con fracaso. Porque digamos, él se fue para la guerra, bueno, allá sí no fue exitoso porque salió con sus extremidades completas. Pero ya después Eso es lo que, hasta lo que se ve, eso es lo que se ve. Sí. Pero usted no sabe si de pronto quedó por ahí eunuco. un exacto. Sí. Bueno, Yo el creí, caso. yo creí que había perdido las piernas, por eso vendía menudencia. Bueno, siga. Y ahí él llega nuevamente a la civilización y él trabajó en cuanto cosas se le atravesó y en todas lo echaban. ¿Por qué? Porque él llegó siendo una persona muy violenta. Ah, claro. Claro, porque Era muy alzado y entonces que Tuli, usted no sirve Entonces, para mi nada. señora estuvo en o la sea que de guerra, ahí fue donde salió la frase, ¿usted no sabe quién soy yo? Eso. Ah, sí, sí, Claro, ahí. pero en inglés. pero en inglés. And you, not- no No, question, ya pienses, ¿quiénes hay? eso. ¿Quiénes hay? ¿Quiénes hay? Y entonces, de todos lados lo echaban y creó varios emprendimientos, pero bienvenido al Club del Fracaso. Pero en esa época no eran emprendimientos, eran rebusques. Rebusques, o Rebusques, sea, sí. negocios, Era él decía rebuscador, yo. claro. Él decía, ¿cómo así? Yo sirvo para algo en esta vida, pero no encuentro qué va a hacer. Y entonces negocio que le pintaban, negocio que hacía y negocio que fracasaba. O sea que el man desde el Sí. principio empezó como a dar un buen ejemplo Como de Tolima. fracasado. Sí, claro. El man Por era eso lo invitamos, tolimense, por eso era te invitamos. tolimense de Estados Unidos. Sí, Tolimense de Kentucky. De Kentucky. Kentucky, Tolima. Sí, Kentucky, Tolima. Y después le salió un negocio a su hermano, otro compañero, un paisano, le dijo, le tengo el negocio, mano. ¿De Le tengo el negocio. Pues en esa época todavía no había luz eléctrica. Ujú. Entonces, No me vaya a decir que le pintaron una pirámide. no. Porque las pirámides son Ya. viejas, claro. Sí, también es cierto. No, pero también ilumina porque dejó más de uno viendo un chispero. Ah, Entonces, eso pero es no. verdad. Resulta que le pintaron el negocio y le dijeron, hermano, imagínese que tengo
una vaina así como el acetano, una vaina así que era con combustión, unas lámparas para iluminar en las casas. Y el man dijo, pues puchica, yo tengo una plata ahí ahorrada, mano. La tengo ahí en el banco de Cúcuta, ahí en Kentucky, Cúcuta. Y entonces el man se gastó todo comprando barriles de esa vaina para empezar a enfrascar eso y comenzar a vender esas lámparas. Pero el man cuando metió la plata, en esa época se inventaron la energía eléctrica. Y cuando Eman aprovechó la palabra lámpara para insultarlo, como no le funcionó, le dijo, uy, mucho lámpara. ¿Casca usted o le casco yo? Ya lampario. Siga, señor, porque esa vaina ya está como largo, esa vez. El man llegó y cogió y se quedó con todos los barriles encartados. Sí. Y ahí fracasó también. Okay. Y luego dijo, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Y entonces lo contrataron de la Oil. Luego mandó un barril para México y ahí era donde vivía el chavo. Ya. Fin de la historia. No, lo contrataron de una bomba de gasolina, de la Oil, que en esa época estaba en expansión. Para esa época, ¿cuántos años tenía el man ya? El man tenía ya 30 y punta de años. No, y todo lo que le falta, porque ese man creo que vino a pegar por allá como a los 75, ¿sí o no? 65 años. 65 años pegó. Le pegó al perro. Pero resulta que ahí vinieron 10 años más, desde los 30 hasta los 40, que fue la parte donde el man lo contrataron en bombas de gasolina para administrar bombas de gasolina y dijo, aquí el negocio, aquí sí me la eché. Y empezó a administrar, pero en esa época llegó la caída de Wall Street. Yo fui bombero, yo vendí gasolina. ¿Sí? Vendí gasolina en una estación de gasolina. Eso Tocamos, es una eminencia. vendí gasolina allá y yo he hecho de todo. A mí me falta ser sordomudo y homosexual. Montar en globo. Y Montar en globo ya. y lo de sordomudo sí lo veo muy lejano. Pero sí, yo también vendí. ¿Sabe por qué me echaron? ¿Por qué? Porque una noche me agarró el sueño. Me agarró el sueño y estaba, o sea, ya somnoliento, vuelto una nada. O sea, ya que uno ya eso, que usted se duerme parado. Y llegó un camión en ese momento y el man echó pito. Eran como las 2:30 de la mañana más o menos, y el man echó pito y yo me levanté así todo somnoliento, y yo fui, descargué la manguera y se lo metí al tanque. Un camión, un Ford 600, carga dos tanques, uno a cada extremo. Sí. Y yo le metí la manguera así, se la mandé por debajo del carro, le saqué y le eché la gasolina al tanque, lo llené completo. Mientras tanto el tipo se bajó y se fue para el baño de la estación de gasolina. Y luego yo pasé la manguera para este lado y cogí el de este lado tal. Cuando el man llegó, el man volvió del baño y toda esa vaina tal y me miró y miró el surtidor y me dijo, ¿qué le está echando? Le dije yo, gasolina. Dijo, es diésel, idiota. Ay, marica, llené los dos tanques ¿Y con cuánta, gasolina. cuánta plata? Y era diésel. Pues mucho. En ese tiempo pues era un poco de plata. Yo no me acuerdo cuánto fue, pero en ese tiempo era un poco de plata. Claro. Y se sacaba directamente de la sangre del dinosaurio, se sacaba la gasolina. ¿Y qué hicieron? Porque es que eso es un gallo. Parió. Y entonces claro, eso fue el chicharrón, man, puta, el man se emberracó. Combustible fósil. O sea que entonces ¿cuál era la manguera? Era el único que experimentó el combustible fósil, aún sin dinosaurio ser fósil. Y la manguera era del dinosaurio. Y tocó arrimar el carro a empujones porque usted no lo puede encender porque no. estalla la bomba automáticamente, o sea, Sí. se tira todo el motor completo. Entonces nos tocó con varios ayuda, incluso de gente de otra estación de gasolina que vinieron y nos ayudaron ahí de al lado, y empujamos el camión y lo dejamos ahí cuadradito hasta en la mañana, que ya llegó el jefe de patio, que son viejos que ya tienen como su experiencia, y el tipo llegó ya y entonces dijo, no, aquí toca limpiar. Entonces abrió los tanques, le sacó todo lo que tenía, luego lavó. Eso lavan y no sé qué más, luego le echan a CPM y deja que salga la CPM para que saque el agua, para que saque el jabón, todo eso. Mucho el gasto fue, para mí en esa época, 2 meses y medio de trabajo. Y lo que se hizo, me costó 2 meses y medio de trabajar gratis para poder cubrirlo. Se lava en 4 partes el lavado de ese carro. Será echar el agua, echarle el jabón, escurrir y echar a Chinome. Sí, porque a mí técnicamente yo terminé de pagar eso y me aplicaron el ácido despedido, y me sacaron para la miércoles y yo creo que, pero sí me pareció siempre injusto, porque uno tiene derecho a dormir en el turno. Perdón, siga. Fracasó como bombero usted. Sí. Pues resulta que el coronel Sanders también le pasó lo mismo, empezó a trabajar en la bomba de gasolina, vino la Gran Depresión, vino el Wall Street. ¿La Gran Depresión del man? La Gran Depresión del man, que mire qué curioso, porque más adelante vamos a encontrar que la misma depresión lo va a ayudar a él Sí. a progresar, ya les digo por qué. Y resulta que lo echaron, se lo echaron, no, o sea, se ¿Se lo quebraron. echaron o lo echaron? No, se quebraron todas
toda la economía en los Estados Unidos, que Claro. fue muy Sí, fuerte sí, sí, y quedó sí. totalmente el man en ruina. Quedó ahí en esa época cesante, volvió y fracasó él. Una vez más, bienvenido a nuestro club. Y luego, hoy cuando nuevamente pasó toda la crisis, volvió, agarró impulso y volvieron y lo contrataron para administrar una bomba en el kilómetro 24, que era muy famoso. Tengo sueño. Señor. Pero no, respeta al coronel Sanders, hermano. A ver, Póngala, sí. póngala ahí, ¿no? El kilómetro 24, que era una vía muy movida, de cuenta aquí como en Bogotá, la de autopista, no, Cartucho. el cartón, que se mueve mucho. Y ahí Por eso. el man dijo, en esta bomba, ¿cómo así, hermano? Pero entonces los camioneros paran, pero vienen con hambre, ¿y quién les vende algo de tragar? Ok, ahora El era man- Opita. Sí. Era hermano. Opita, así de Y Kentucky allá Wheeler. no Ya existía la contigo. arepa con huevo, ni la empanada vaticana, no, ya no existía eso. Entonces el man, como ya había fracasado en un primer matrimonio donde tuvo 3 hijos, ya tenía el segundo matrimonio, y dijo, mira, usted sí me va a sacar para adelante, vamos a hacer una cocina aquí atrás y tal, y montaron una cocina, y comenzaron a cocinar, a preparar, a hacer, y el man, como tenía la experiencia de niño cuando había cocinado, entonces comenzaron a hacer platos, y la mujer le decía, mira, entonces, ¿por qué no vendemos pollito, que es más rápido? Ah, Y ok. entonces resulta que decía, pero es que una receta familiar que conozco, bueno, pero demora 30 minutos. Ahora es santanderiano, de Kentucky, Sí. Santander del Mar. Claro, lo que pasa es que el man estuvo entre por iba mucho- envejeciendo, el man, entre iba claro, envejeciendo, el man- iba cambiando el acento. Y estuve Ah, por ok. mucho lado. Ok. Y entonces dijo, y entonces eso necesita mucha preparación. Y Falta se que demora diga que tanto. se quemó con el aceite y era de Kentucky chocó. Perdón, sí. Y empezaron a utilizar aceite de motor para empezar a cocinar el pollo, y ahí está el éxito del... Aceite de motor para cocinar. ¿Aceite de motor? No, mentiras. Resulta que... Ah, No. sí, no, yo sí dije, entonces el pollo no vuela y no arranca. ¿Y qué? Y entonces al final llegaron y empezaron a... Bueno, metámosle el pollo entonces. Y el man decía, pero es que el pollo demora 30 minutos para cocinar, así como yo lo sé. Sí. Entonces llegaron y al final conoció una persona que estaba haciendo unas ollas de presión. Ahí viene lo de la depresión nuevamente. Y el man, la olla a presión, no le daba, le daba como 15 minutos y él necesitaba, pero más rápido, mano, necesitamos más rápido, así como mi tierra. Y al final lo botaron a 8 minutos. Él me mandó a fabricar una olla. Sí. Y ahí el man se pegó. Empezaron a vender ese pollo. Y la gente empezó a degustar y esa vaina se volvió un boom. Todo el mundo llegaba al kilómetro 24 a tragar, ya no ni siquiera a tanquear, sino eran a tragar en los restaurantes. El mismo man montó un imperio, grandísimo hotel, todo muy maravilloso. Y dijeron, ahí de todos decimos, pero entonces el man ahí progresó y echó para adelante. ¿El man ahí progresó y echó para adelante? No, ahí el man... ¿Pero por qué? Pues resulta que después montaron la vía 72, que Claro. fue alterna por otro lado, una vía más rápida que la que existe actualmente en los Estados Unidos. Lo que llamarían aquí en Colombia una... Sí, una vía alterna. Una vía alterna, ¿no? Pero aquí, Ah. pero aquí más que vía alterna se llama como una troncal, una especie así como variante, ¿no? Como una variante. No, como una variante, Es sí, como listo, una variante. dejémoslo en variante. Si hay Tranquilo, algún- Yermo, sí. siga. Si hay algún ingeniero, nos escribe y nos aclara ese tema. Una variante, claro. Y entonces se acabó el negocio porque ya nadie pasaba por ahí. El Claro. man dijo, ahora Sí, y fue claro. que los proveedores y todo este pollo que va a hacer. Y entonces Pasó la lo de mujer- Tunja, en Tunja era así. En Tunja cambiaron la carretera, la arreglaron y varios restaurantes Ese es buen quebraron ejemplo, sí señor. inmediatamente, sí. Exactamente. Y entonces cogieron y el man se quebró absolutamente y quedó en la ruina. ¿Sabe qué? Ya tenía ahí 64 años Y quebrado. y Y quebrado quebrado. y el man quedó... Coronel Sanders, ¿por qué? Porque cuando hubo el boom de eso, el gobernador de allá de Kentucky y todo eso, lo nombró en el grado más alto de que hay en ese estado, que era coronel. Pero el man sin ser coronel le pusieron ese título. O sea, era un título como Ah. para que no se sintiera mal. Lo que se Claro. llamarían los títulos nobiliarios, por ejemplo. Exactamente. Mm. Y entonces el man adquirió ese título, pero después ya con título, pero fracasado. Y el man quedó viviendo con ese subsidio que le dan a los viejitos allá en Estados Unidos para sostenerlos. Ujú. Y Eso le eso. pasó a un tío mío, no estudió, pero se ganó el título de ladrón. Venga, siga. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces dijo, no, pues va para el ancianato. Y dijo, el man, ¿cómo es que para el ancianato? Y en mi tierra me enseñaron, voy a ser berraco. Ah, Pero sí. de 65 años, aunque la gente de antes, que tenía 65, los de 40 de antes, uno los llamaba como cuchitos Sí, porque decían claro. con pantalón de esos de... Y es muy... Yo me acuerdo hoy que en día es diferente. En mi época, cuando yo tenía por allá unos 10, 12, 13, 14 años, uno veía a los de sexto bachillerato, lo que hoy en día es 11,
con bigote y canas y todo ya, y con patillas grandes, y uno decía, estos ya son cuchos. O sea, ya son viejitos, y eran manes que apenas tenían 18 años, pero el estilo de vida de ese tiempo Sí, los ponía se así, como si envejecían. fueran, sí, claro. Me claro, acuerdo yo- que uno ya sentía envidia de, uno estaba en sexto y sentía una envidia del de octavo porque ya tenía esa frenada. sí, tenía aquí la frenada de bicicleta de y toda esa bicicleta. vainita. Y es curioso porque hoy en día los que pasaron ya de 40 ya se quitan el bigote. Todo. Sí. Sí. Y se ve más joven, claro. Todo se depilan. Sí, ¿no? sí, todo va a Y cambiar. así uno se ve más joven, ¿Qué? ¿Sin bigote? sin... Claro. No, pero se ve más lindo. El bigote. No tanto lo ven, pero es muy lindo. Sí, bacano, O bacano. sea, más grande. Ah, eso sí. No, en mi caso, al fin se ve. El man dijo, bueno, pues vamos a hacer, ¿y qué hago con todos estos pollos? Entonces la mujer dijo, pues compre los pequeñitos para que lo meta. Entonces... y el man cogió... Estaba rabona la señora. Ella estaba muy brava porque, claro, estaban quebrados, el gobierno lo estaba... ¿Y qué hago con un viejo ya de 65? Y entonces llega el señor, dijo, no, espere mamita, espere, verá. Y cogió el carro y comenzó este tipo a viajar por todos los restaurantes que se iba encontrando en la carretera. Ok. Y el tipo, ¿se acuerda que les conté que se ha mandado a hacer una olla a presión para hacer rápido el pollo? Sí. Sí. El man empezó a adobar pollo y comenzó a decir, bueno, si les gusta este pollo, hermano, ¿usted qué me da? Entonces la gente, pues, lo compro y digo, pues, hagámosle. Y a lo ver. vendo. Que lo ¿Pica o vende. no pica? Pica o no pica. Y entonces la gente comenzó, el sazón del tipo es único en el mundo, o sea, el tipo tenía una receta familiar y eso fue lo que le abrió las puertas y el tipo recorrió Estados Unidos convenciendo restaurantes y lo único que le hacían era que para que pudiera darle la receta le daba participación por cada presa que vendían y así el tipo logró empezar otra vez a hacer billete hasta que pudo montar su primer, que existe todavía como un museo que se llama el Coffee Sanders o el Café Sanders, pero era un restaurante. Y exactamente funciona como un museo mirando toda la historia del crecimiento de él. El tipo llegar y crean todo ese formato, y empiezan a comprarle, ya y el tipo dijo, pero esta vaina se creció, mija, ¿y qué vamos a hacer? Yo ya estoy viejo y yo ya no puedo administrar todos estos negocios. Y empezaron a vender la franquicia. Alimense tan fastidioso, ¿no? Sí, sí, es que después de Coronel viejito... Sanders era bilingüe, era Era políglota, bilingüe. era políglota. Empezaron a vender las famosas franquicias y empezó a ver que vea que la compro. Y el viejo al final dijo, ¿sabe La qué? vendo. Deben $2 millones por esa tochada. Yo les dejo la vuelta así. Y le dieron, pero el tipo aseguró una vaina que era una pensión de $40,000 al mes por ser la imagen. Porque el cucho lo que hizo fue trabajarse ese trajecito, como lo han nombrado Coronel, dijo, yo no voy a perder el papayazo que me dieron. Y la pinta él mismo se la formó, el bigotico y todo, como lo vemos, ¿dónde está? Como lo vemos en O esa sea, vaina. o sea que el tipo realmente sí tuvo tiempo de gozarse toda esa fortuna. Sí, claro, hasta los 90. Yo pensé que el man había tenido éxito y Había se había muerto. Sí, yo también. No, pensé. no, el man sí llegó a ser... Sí, él disfrutó porque él ya quedó, o sea, la hizo bien. Sí. Montó la receta, empezó la gente allá, va a pelearse en ustedes de negocio y los manes van a abrir franquicias. Realmente al final quien lo compró Pepsi Cola, pero resulta que el tipo siguió siendo exitoso el día que se afeitó lo contrataron para la foto de Avena Walker. sí, Perdón. con sombrerito. Estamos hablando de una avena que es vieja, es el disculpe. Sí, disculpen, para nuestros amigos de la fuera del país también venden. Sí, fuera del país también venden. Entonces, El man en el día era Kentucky y en la noche Avena Quaker. se rebuscaba. Negociazo. Y si le ponemos un sombrero negro a Chinome, quedaría. Sí, Estamos hablando quedaría del plata. señor de Estamos que hablando se- de otro viejito. Van a seguir. Uno más joven. Varios van a seguir. El man se llenó de plata y empezó a disfrutar de... No, ya quedó pensionado y quedó la imagen. En el año 1980 fue catalogado, se encontró- catalogado como el segundo anciano más prominente, o sea, más importante del mundo. Más ¿Y prominente. el primero cuál es? Chinome. Ay, con razón le gustan los pollos. Y esa es la historia de nuestro invitado del día de hoy, con el Ay. Coronel Sanders. Porque detrás de toda historia de fracaso, de toda historia de éxito, hay un gran fracaso. Y este hombre vivió como 100 fracasos
Y hoy lo trajimos aquí al Club del Fracaso. Eso me parece muy bien. Yo personalmente no voy a contar una historia de fracaso real, pero sí con respecto a los pollos, que me parece que es un fracaso. Si uno muere y si existe la reencarnación, pues no aguanta reencarnar en pollo, la verdad. Hace mucho tiempo yo tuve un show, yo no me acuerdo de tantos shows que uno... No, pues está lleno de shows. No, anteriormente... De tantos shows que lo llaman y no lo contratan. Y vamos a ver, y apenas ha hecho 3. No, pero de tantas... Los que le hace Gina en la calle. En estos 45 años de carrera artística. No, mentira, no. No, pero... ¿Cuándo va a hacer usted su homenaje? No sé. No Germain y todos sus amigos. Yo no sé, yo llevo poquito, yo 5 años como humorista nomás. Yo lo veía a y, usted. y entonces tenía un show, no me acuerdo dónde, pero el show era en un galpón de pollos. Sí. Sí. Okay. Y entonces... Una mierda. No, pero el galpón... Porque huele a rico, ¿yo? No, sí, pero el galpón era por allá arribita y acá estaba pues como el lugar donde se hacía el evento. Yo contaba un chiste y se escuchaba. No, pero venga, pero fuera de charla. Me decía, no es en serio, me decía, el amigo me decía, camine lo llevo para que pille los pollos. Parce, yo pillé los pollos, el pollo sabe muy rico y es muy bueno, pero ahí como que me bajó un poquito la moral, porque los pollos no pueden dormir. ¿Ah? ¿Usted no sabe cómo es el tema? No. No, los pollos, ellos los tienen todos ahí y todos nacen y todos tienen la misma estatura y todo. Y los pollos no pueden dormir, entonces les dan comida. Mantienen unos foquitos, unos bombillitos, para que los manes piensen que es de día todo el tiempo. Y cuando el pollo está así como... qué pecado, güey. Cuando el pollo está así cabeceando, así como cuando cabecea Chino, me. Así empiezan a pegarle con un palo. Y los pollitos y siguen caminando otra vez. Parce, no, en serio. No los dejan dormir, les dan comida. ¿Y sabe qué fue lo más duro que me pareció a mí? Que del palo no duerme tampoco. Del palo. Porque hay otro que lo coge. Hay tres con palos donde se duerma uno, el otro lo despierta. Sí, yo no sabía eso. En serio, los pollitos, por ejemplo, no pueden dormir. O sea, si esos pollitos se duermen, pierden peso. Y si pierden peso, pues pierden como el proceso que llevan todos juntos y ya no es negocio. Y pues, ¿cómo le parece que había un pollito por allá, todo aburrido, todo llevado, como... Y no, pues se durmió y no lo pillaron que se durmió y ese pollito pues ya había perdido peso, el otro estaba más grande, se los cogieron, ay, por esto el pollito. Y para el perro yo. Ay, ¿en serio? Ahí fue donde yo dije, el tema avícola es muy teso porque son muchos, imagínese usted, muchísimos pollos y no puede dormir. Yo me hacía a la idea de que yo era un pollito de esos y yo decía, parce, a lo bien, eso no es vida. No, claro. O sea, no, y que hubo una gran... Es duro. Yo he escuchado historias, usted la ha contado, que al final hubo una gran matanza de todos los pollos, mataron como 2.000 pollos, porque después empezó el show de Germain y se durmieron los de los palos y se durmieron los pollos. Entonces por eso era que yo no quería contar chistes. Porque se dormía todos los pollos. Y marica, yo no sabía eso. No, pero fuera de charla, sí. No, terrible. Pero duro. O sea que nosotros comemos pollo trasnochado. Sí. Prácticamente. Y si ustedes se pueden a mirar, yo tengo una amiga que trabaja con una avícola, ella me dice que muchos de esos pollos que venden, por ejemplo, pues mi esposa es de un pueblito y en el pueblito la gente del campo, pues compra el pollo del campo, o sea... Pero pollo que duerme. Pero ese es pollo que duerme y pollo que camina y hace ejercicio, entonces es un pollo toma cancan, sí, entonces la carne es dura y es de diferente color. Pero por ejemplo los pollos que son de comercio, esos pollos en las salas, o sea, la gente que come alitas, ay, que no, que tan chévere, en las salas es donde le explican ese tipo de que hacen engordar. Sí, o sea, esteroides. De esteroides, entonces, hermanos. Entonces los que se comen la salita y tal, parce, eso es prácticamente esteroides. Y la carne es blanca, entonces es todo un negocio, o sea, y en Estados Unidos, ¿te acuerdas de que uno por toda parte pollo? Yo decía, si eso es aquí en Colombia, pues que casi no hay gente, imagínate en Estados Unidos tanta gente que hay. Entonces a mí me dio mucha tristeza y ahora entiendo por qué la gente que
que es vegana y que no come carnes de animales, pues que no come ningún tipo de animales, ya entiendo por qué lo hace, y es que realmente, o sea, no es vida para un pollo, pues. Prácticamente la industria avícola es como la industria para películas para adultos, ¿no? Polla que se duerme, polla que va en seco. Venga, pero chévere, los felicito por las dos historias, muy bien sacadas, o sea, ya supimos que el Sander trasnochaba los pollitos a punta de garrote. Claro. No crea los criaderos. El pollo sabe rico, me parece chévere, pero sí, desde que yo vi eso, sí quedé como colapsado, como que qué Bueno, embarrada. hay una cosa, discúlpenme que volteé el tiesto un poquitico, pero por ejemplo cuando yo tuve la oportunidad de ir a trabajar a hacer 3 shows en Guatemala. Guatemala. En Guatemala. Y en Guatemala hay una cadena de restaurantes de Sí. pollo, de asaderos de pollo, que se llaman Pollo Campero. No sé qué tiene el pollo campero, pero es delicioso. O sea, de lo que nosotros que viajamos harto, pues podemos decir dónde hay buena comida y dónde no. No, la verdad eso lo pueden decir los camioneros, pero nosotros sí de pronto, digamos, hemos probado una cosa que otra, y en mi caso, yo creo que el mejor pollo que yo me he comido en la vida me lo comí en Guatemala. Pero por alguna razón gubernamental no dejan salir la marca de eso, porque uno dice, si es tan bueno, pues deberían ya, por ejemplo, en Colombia ya deberían tener vendida la franquicia, pero no, y es el pollo campero, así que cuando vayan a Guatemala, consíganse, y eso es por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, uno encuentra unos, póngale usted 15, en toda la ciudad, 15 puntos de eso, y todos son llenos desde las 7 de la mañana, porque el pollo lo venden como desayuno. Pero son asaderos. Sí, pues eso lo hacen así, con ollas express, mejor dicho, no es que el pollito así, de estos pollitos que aquí somos miserables en Colombia, le dan un plata, un tubo así y tal, y el pollo de vueltas y tal, y ¿por qué el pollo es amarillo? ¿Qué no va a estar amarillo con una... y bueno, atravesada. una varilla desde el culito hasta la cabeza. Para eso, Y- pero los cocinan en olla express también. Sí, así como si fuera estilo broster, Sí. más o menos, Sí. pero el sabor es demasiado rico y son unos pollos especialmente cultivados para eso. Pero ahora que yo sé que el pollo lo trasnochan para comer, Sí, la verdad, pues, a mí me da cosa volver a comer pollo, es muy fuerte. pero muy lo voy a fuerte. hacer, me voy a seguir sacrificando. Yo No, sí, me yo sí muero. sospechaba, porque yo cuando me lo servían yo veía ese pollo así como, como caído. Qué pecado, está comiendo poquito Sur. trasnochado. A propósito, tenemos patrocinador, Pollos el Campero. ¿Sabe qué sí negocio es bueno hablando de los pollos? Y eso me lo decía un amigo mío que es trovador. Un abrazo para el hombre que si nos ve, pues chévere, bacano. Es muy famoso. Para el él. hombre que te Diga el volvió. nombre, hombre. No me acuerdo cómo es que es muy famoso. Muy famoso. Un abrazo para el hombre que me convirtió en lo que soy. Eso dijo. En todo caso, mi amigo me decía que un negocio bueno es el Qué negocio de los amigazo, huevos. De los huevos, sí, Ese claro, negocio sí es sí, bueno claro. porque usted tiene las gallinas y usted, las gallinas están poniendo huevos y el negocio de los huevos es bueno, y los huevos son más caros cuando son huevos del campo. Si aquí Sí. los huevos están, no sé, póngale a 600 pesos, por ejemplo, los del campo valdrán para ahí 800. Entonces es mucho mejor. Sí, claro. Ese sí me parece bacano, que sea un negocio. Lo que llaman el chévere. huevo criollo. Lo El que- huevo exactamente. Lo llaman el huevo criollo. Ese sí es bacano porque Había una gallina en un gallinero que puso un huevo de 16 libras. Una vaina enorme. Así. Y salió toda chicanera. Así a chicanearle a las otras. Así como hablan las gallinas gomelas. Así como habla la gallina. Mal parido. Entonces llegó y iba caminando y las otras gallinas mirándolo. Porque es semejante huevas. Ah, Y la gallina así, tal, le volteó a mirar a las otras. Dijo, ¿cómo les quedó el ojo? Y dijo una, menos ardido que el suyo. No, perdón. Venga, yo me Como pregunto, diría- hablando de gallinas, yo me pregunto por qué las Chistes gallinas, nuevo. pues uno mira la gallina y usted la Está voltea, mirándome. usted voltea por debajo de una gallina y tiene un huequito nomás, o sea, la gallina ¿por qué hace popis y no hace chichi? O sea, yo me pregunto, yo nunca he visto una gallina haciendo Pero se necesita ser uno muy pervertido No, para estarle pero buscando es el que- pipí a una gallina. No. Pero es que yo nunca he visto que una gallina haga chichi. Ah, de hecho, hay un dicho que dice que la gallina caga y no me da. Que alguien no me así. Lo que pasa es que lo hacen como al tiempo. Sí, es porque la si misma. uno va a ver,
el popó de la gallina siempre trae como un charquito de líquido así. Necesita ser muy pervertido para estarle mirando la cagada a una gallina, pero yo sí lo he hecho. Es como, es Impresionante, como una persona. Sí, una persona que se sienta en el baño y pues ya que orinó, pues cague. Pues sí, también, es cierto. Pero yo no lo he visto a usted. No, pero creo, siempre no me creo. pregunto eso, me han preguntado eso. ¿Por qué Oiga. una gallina no mea? No, yo sí me la paso leyendo libros. Debe estar pensando en pendejas. Pero, no, pero es que hay muchas cosas también. ¿Por qué, por ejemplo, las ovejas cagan en bolitas? Por ejemplo. Sí. Por Oiga, ejemplo. qué o sea, ¿Por qué los conejos tienen esa caca tan bien hecha? Sí, por Sí, ejemplo. es que son unas bolitas Perfectas. Perfecta, sí. Manimotos. En cambio uno caga y en cambio uno caga y es una plasta. Sí, o sea. Oiga, pero, sí, uno debería ser así. pero es cagar la en bolitas. curiosidad. Hermoso. La curiosidad, claro. Que uno pueda recoger y ya abonar pues, ya las matas y todo. Pero la de uno es la peor. Sí, la claro, de- total. Total, la la de- del ser humano es la que es más fea. Y somos los únicos animales conscientes en el mundo que después de hacer popó miramos. Usted nunca verá un marrano que vaya y mire, ay, qué guango que dice, ay, ay". No, es uno de hombre que el hombre se levanta, o el hombre y la mujer pues, se levanta y mira, y uno hasta baja la cisterna y como que se burla de que, no, que se vaya. Pero sí, yo creo que Y hay somos niños los que le únicos enseñan a decirle chao. No, sí. No, pero vea que mi abuela que en paz descanse, ella es de Badorreal, Santander. Y a mí, ¿De dónde? Badorreal, Santander. Badorreal, Santander. Sí, queda en Santander. Y entonces... Y es un badorreal. Es un pueblito, es un caserío ahí. Badorreal, sí. Y a mí las vacaciones eran de mi abuela. Y yo era feliz que nos íbamos para de mi abuela. Y se me acababa la felicidad cuando me acordaba que en la casa de mi abuela no había inodoro. No había baño. Y yo no sé. ¿Había letrina? Yo no puedo. Letrina, sí. Yo no puedo con esa vuelta. Al aire libre, ahí en los cafetales. Para mí eso era un sufrimiento. Era terrible. Y era, si usted iba o una de dos, usted iba allá, lo picaban los moscos o lo picaban los pollos. Ay, madre. Lo picaban la hormiga. Las hormigas. Para mí eso era un ritual. Yo no entendía cómo podían hacer esa vaina. No, pero sí, o sea, sí, hay No, gente pero que se sí. hace cuando Y yo, lo peor- cuando yo tenía 13 años. ¿Cuántos? 13 años. Sí. Cuando yo tenía 13 años, era Boy Scout. Entonces yo me fui, entonces teníamos jamborees, teníamos muchos eventos, ya era Boy Scout. Entonces el primer campamento que tuvimos, Saber nacido Pues yo- con plata. entonces el primer campamento que tuvimos, yo no presté servicio, pero fui, trabajar fui en el Boy campo. Scout. Sí, claro. A mí me tocó No. limpiar mierda de gallina que voy scout. Entonces yo era... ¿Qué de- quieres ser, Germán? Yo era Boy Scout y entonces, y era de la manada de los novatos, estaban los novatos y los Boy Scout, yo era de los chiquitos. Entonces, Se tira un pedo y lo mata el tastar. entonces, el primer campamento nos fuimos y eso era en el Darién, el lago Calima, por allá y tal. Y entonces ay, me dio popó. Sí. Popis. Y me dio popó. Popis dicen ustedes los Boy Scouts. Ay, Sí. me dio popis, ¿qué hago? Uno Entonces sí, me de la dijo- finca, estoy que me cago. Entonces me dijo, no, sí, me dio popis. No, es que yo sí era de los, ay, popis. Por eso. Y me dijo un amigo, me dijo, camine, vamos para el baño. Y yo, Amigo sí, para el baño. Mary. Mary Popis. Siga. El amigo, a mí me dio parolis, vamos. Y me fui para el baño con el man y resulta de que el baño, y yo, ve, y el baño, pues es ese. Y yo, ¿cuál? En el camping. Entonces, en el monte. En el Montis. Y yo, Tiene 17 hectáreas para mierda, dijo un ve, viejo. y el papel higiénico, y por allá está otro de scout también así, haciendo popos, pero era, ese se sentaba, bueno, sentaba así, pronunciarse, y tal, y el papel, no, con piedras, y yo, ¿qué? ¿Con piedras? Con piedritas. O sea, le enseñaban a uno mucho, y no, parce, con piedras y no hay. Y al rato lo corregían, pero es limpiarse, no meterse. Y imagino de las Parce, yo en el Boy Scout, pero uno aprende cositas en los Boy Scout. Sí, pero alguna piedra en especial de piedra rasposa, piedra laja, piedra. Un curandero, por allá, por el campo. Sí. Por el Sí. campo. Y entonces pasó por una casa y estaban llorando. Y era yo, ¿qué pasó? Es que mi abuelita lleva 7 meses sin poder hacer del cuerpo, se está muriendo. 7 meses sin... Dijo, sí, mi abuelita.
Digo, venga, pero yo tengo aquí un bebeizo que hice para esas clases y le dieron un frascado, Dijo, déjenla descansar que ella ya se va a estar mejor. Y se fue. Y por ahí hizo sus vueltas y a los 3 meses volvió otra vez. Y venía pasando por frente de la casa cuando vio a la abuelita sentada en la letrina, allá, en la letrina en la mitad del patio y la abuelita así sentadita. Y el man miró esto y salió, y los manes en la puerta, abuelita. Y el man dijo, ¿qué pasó? Mi abuelita se murió. Pero si está allá en la letrina, digo, sí, estamos esperando que termine de cagar para enterrar. Vamos a hablar de pollo y estamos hablando mierda. Mejor dicho, recuerden que inscríbanse al canal Club del Fracaso Oficial, Club del Fracaso Oficial, y nos vemos dentro de 8 días, señores. Estos manes no dejan. Uy, no. Chao, y tome su garrotazo para que Quiten, que nos vemos. Ay, chao. Ay, marica.